Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión número 22. Hoy nos acompaña nuevamente el instructor Sebastián con un tema muy importante, métodos de evaluación y control del nivel de preparación técnico-táctico del deportista. Profe Sebas, buenas tardes, ¿cómo está? Willy, buenas tardes, ¿cómo están todos? Excelente, profe. ¿Y usted cómo me le ha ido? Bien, Willy, ¿cómo va todo por allá? Cuénteme a ver. Profe, pues acá en Pereira estamos entre frío y calor. Por acá también lo mismo. Estamos muy cerca. Mitad y mitad, profe. Sí, Willy. Muchas gracias por el espacio, profe. La sala es toda suya y ya puede compartir pantalla. Ok, Willy, ya les voy a empezar a compartir pantalla. Como siempre, estaré muy atento a lo que usted requiera y a lo que los aprendices requieran. Seguimos la misma metodología, ¿cierto? Sí, señor. Más hoy, pues que usted ya sabe el caso particular hoy. Entonces, alguna pregunta inmediatamente la vamos realizando por el chat o levantamos la mano. ¿Listo, Willy? Listo, profe. Y le Ahí damos. está ya, ahí ya está compartida la pantalla, ¿sí? Sí, señor, ahí está compartida. Listo, muchachos. Bueno, buenas tardes para todos. De nuevo, otra vez compartiendo un tema tan importante como es el nivel de preparación técnico y táctico de un deportista, más que todo en la parte técnica, porque la parte táctica ya es metodología para mí única y exclusivamente del director técnico o el técnico o el entrenador como tal del deporte. Pero sí nos vamos a enfocar un poco en lo técnico porque tiene unas fases de aprendizaje, tiene unas pautas a seguir para que realmente tengamos un nivel óptimo de rendimiento en este deportista. Como es de controversia, la mayoría de los temas en las evaluaciones o en los deportes como tal, pues no le restamos importancia a lo que es el nivel técnico de un deportista, pero nos hemos venido dando cuenta durante todos estos años y la ciencia nos ha permitido ir un poco más a fondo y nos ha permitido enfocarnos más en todas estas fases de la preparación técnica del deportista. Pues por ende, lo que nosotros buscamos para un deportista es que todos los días mejore el nivel técnico y el nivel, y por ende el nivel táctico también, que van muy, muy de la mano estos dos términos. Pero en sí, lo que nosotros buscamos con un entrenamiento bien planificado, bien estructurado, es que este deportista a la hora de la competencia nos brinde un espectáculo a nivel técnico y a nivel táctico óptimo. Entonces, como ya les había dicho, es un tema pues bastante complejo, un tema bastante difícil pues de controlar en momentos que son tan claves en el entrenamiento deportivo. Bueno, si bien es cierto, tanto lo físico como lo técnico son importantes. De hecho, yo soy preparador físico, pero soy de los preparadores físicos que entiende y acepta que del nivel técnico depende mucho lo físico y de lo físico también depende mucho lo técnico. Y soy de los preparadores físicos que a la larga entiende los dos términos y trata siempre de incluirlos en un plan de entrenamiento. Bueno, para ello pues debemos, ya les doy la. Bien, para ello pues nosotros debemos aprender y a diferenciar que no todos los deportes nos brindan un 100% de técnica, otros dependen de muchos otros factores, como hay otros que sí dependen básicamente del nivel técnico del deportista. Entonces, pues en esta clase lo que vamos a hacer es aprender a diferenciar todos esos deportes que son 100% de técnica, 50% de técnica y 50% de física, y así irlos desgranando uno a uno. Bien, pero para eso nosotros debemos tener una introducción al desarrollo técnico. Básicamente lo que nosotros pretendemos en todos los deportes y lo que nosotros queremos incluir dentro de los deportes es el componente, es aprender y saber diferenciar de que este es uno de los componentes que tiene como preparación más específica en la actividad deportiva. Pues la técnica comprende los movimientos básicamente reglamentarios para la participación
en una disciplina o modalidad deportiva. Como ya les había dicho, no todos los deportes tienen la misma preparación técnica ni tampoco tienen la misma complejidad técnica como lo tienen algunos otros, pero por muy rico físicamente que sea el deporte, también debe tener un componente técnico que si nosotros lo mejoramos poco a poco, pues aquí venimos hablando de lo que es el ¿cómo les digo yo? el, ese ahorro de energía o ese ahorro de gasto calórico, pues básicamente lo que nosotros entramos es a mejorar la técnica. Si nosotros mejoramos la técnica con un deportista, básicamente lo que vamos a hacer, a ahorrar es mucho gasto energético. Entonces, sin el dominio básico de tales destrezas o habilidades, los atletas no podrían ser participantes activos de un deporte. Si tenemos un deporte como de pronto el atletismo o el atletismo de larga duración, por ejemplo, una maratón, tenemos un deportista descoordinado a la hora de correr, pues este deportista sí va a poder correr o sí va a poder competir, pero no lo va a poder hacer de la mejor forma. Ahora, ya si nos encontramos con deportes mucho más técnicos, como la gimnasia, como levantamiento de pesas, que requiere de una coordinación y una técnica exquisita, deportes realmente individuales donde la técnica juega un papel importante. Ahora, si nos vamos a los de conjunto, lo que nosotros queremos como entrenadores todos los días es que nuestros niños y nuestros jóvenes mejoren la técnica. Sí, también lo físico. Hoy en día los deportistas son muy físicos atléticamente, pero para mí la técnica no se puede dejar de un lado porque pues, presta realmente mucha importancia durante la competición. También en los deportes de conjunto, también en los deportes de conjunto tenemos deportes que realmente la técnica juega un papel muy importante. El caso del voleibol, que la técnica es un componente bastante importante dentro de una competencia. Y así sucesivamente como el tenis, una técnica, tiene que ser una técnica muy exquisita. Y asimismo varios deportes. Pero estos deportes tienen una particularidad que no solo la técnica es fundamental para practicar este deporte. Se adquieren pues otras destrezas físicas de las cuales también se componen los deportes. Ahora, lo que nosotros queremos llegar siempre con un desarrollo adecuado de la técnica es siempre el rendimiento deportivo o siempre una optimización del deporte. Bien, ahora, como hemos hecho siempre en todas las clases, vamos a tener en cuenta todos los puntos importantes para posteriormente definir el término como tal. Eh, esta nueva diapositiva, vamos a definir la técnica como tal, pues la técnica se define como el modelo ideal de una destreza o habilidad en una disciplina o modalidad deportiva como muestra la imagen en este caso, el caso de gimnasia de piso. Eh, para mí es uno de los deportes que la técnica tiene un componente muy alto y tiene un componente específico bastante importante. Como lo dice la imagen también, las técnicas son parte del repertorio, los gestos, los movimientos y las destrezas del deporte. El estudio de las técnicas del deporte considera en conocer, por razones pedagógicas y científicas, los fundamentos técnicos de la disciplina. Esto básicamente lo que quiero dar a entender es que los movimientos y las destrezas de cada deporte son totalmente diferentes. Por ende, también su importancia dentro del mismo deporte. Aquí un deporte como la gimnasia, pienso yo que es un deporte, no lo he trabajado ni he profundizado en él, pero pienso que es un deporte que básicamente su parte central todos los días en un plan de entrenamiento es mejorar la técnica. ¿Por qué? Porque cuenta como calificante dentro de una competencia. Diferente a un deporte como de pronto el fútbol, donde podemos tener de pronto 10 jugadores que sean muy físicos y no sean muy ricos técnicamente, pero
puedan estar dentro de una competencia y puedan ganar una competencia sin necesidad de ser muy ricos técnicamente. A consideración lo pongo pues el caso de la gimnasia, que es totalmente diferente, que la técnica juega el papel más importante en una competencia. Y asimismo, las técnicas se desarrollan y evolucionan con el tiempo, adoptando variaciones para ser más eficaces o eficientes en su rendimiento. Los entrenadores de estos deportes individuales normalmente se están capacitando y están evolucionando, es en adoptar variaciones o adoptar mejorías para evolucionar con el tiempo. ¿Para qué? Para ser más eficaces y ser más eficientes a la hora de una competencia. Ellos se enfocan básicamente siempre ellos están estudiando en cómo mejorar la técnica del deportista para así evolucionar y adaptar variaciones eficaces y eficientes para el óptimo rendimiento en una competencia. Entonces, no todos los deportes requieren de la misma técnica, no todos los deportes, su fase central va a ser el componente técnico, no todos los deportes merecen el mismo cuidado en base a la técnica, que todos lo requieren, que todos lo requieren, pero no todos necesitan de la misma cantidad de técnica. Bien, ahora, ¿cuáles son las manifestaciones que tenemos a través de una competencia o de las manifestaciones de la técnica? Pues básicamente, y lo que hemos venido hablando, la ejecución de la técnica en el deporte se manifiesta en una ejecución continua, y esta tiene como objetivo siempre una meta. Lo que yo quiero trabajar o lo que yo quiero mejorar trabajando la técnica siempre tiene una meta como tal. Lo podemos ver en este caso, el remate en el voleibol. Para mí, la meta, o en el caso de esta jugada, la meta es hacer puntos, ¿sí? Que no le bloqueen ese tiro, ese remate. Entonces, siempre el objetivo de una técnica, de mejorarla, siempre va a ser una meta, un gol, un punto, bueno, llegar más rápido a la meta. Bueno, ahora sí, una meta es la propia finalidad de la acción, ya lo dijimos. Básicamente lo que quiere con mejorar la técnica diariamente el entrenador tiene una finalidad, que es conseguir algo, ¿sí? Ahora, para alcanzar los resultados o el rendimiento en el deporte, nosotros debemos conocer muy bien las técnicas y los condicionantes del deporte. ¿Por qué? Porque yo como entrenador no puedo ir a incluir técnicas que básicamente no se van a encontrar dentro del deporte que estoy manejando. Si bien todos los deportes en su ejecución de las destrezas o movimientos son técnicos, se diferencian según la magnitud o importancia con el fin de alcanzar rendimiento. Ahí básicamente lo que habla es lo que venía yo hablando ahorita. Por ejemplo, en gimnasia los movimientos son muy diferentes, son mucho más específicos, son mucho más de tiempo. He conocido planes de entrenamiento de lo que es la gimnasia o lo que es la ejecución de técnicas como el levantamiento de pesas, donde básicamente se encuentran por horas y horas tratando de acomodar una técnica, tratando de mejorar un movimiento. Entonces, y de pronto en deportes de conjunto no es lo mismo. Por ejemplo, el fútbol uno lo incluye dentro de la sección de entrenamiento durante la fase central del entrenamiento, pero no como tal, como una fase central a nivel de alto rendimiento. A nivel de fases de desarrollo, sí lo vemos un poco más global. Ya vamos a ir viéndolo, cómo lo van incluyendo. Ahora, todo lo que hemos venido hablando durante estos 15 minuticos más o menos, ¿qué nos brinda la técnica y cuáles son los interrogantes que debemos hacernos en estos momentos? ¿Y cuáles son? Básicamente son 4, que todos los deportes son técnicos. Para mí no todos los deportes son técnicos. ¿Cómo determinamos su gradación? ¿Qué deportes son más técnicos y cuáles son sus diferencias? Esto es una de las preguntas que deberíamos hacernos todos los días, y si nos encontramos, por ejemplo, como entrenadores en estos momentos, debemos conocer el grado
el grado que determina esta técnica en medio del deporte. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro en un deporte ya nombrado como la gimnasia, yo debo entender de que su grado de determinación en una competencia es muy alto. Si yo me encuentro en un deporte como el fútbol, me encuentro con que su determinación de degradación es un 50-50, 50 físico y 50 técnico. Si yo me encuentro en un deporte como el softball o el béisbol, prácticamente lo mismo. Yo pienso, no sé si me estoy equivocando, de pronto la técnica un 70-30, lo que es físico. Pero así sucesivamente yo me tengo que parar y plantar en mi deporte y decir, bueno, ¿qué tan importante es la técnica? ¿Qué tan importante es para mí incluirla dentro de mi plan de entrenamiento? Esas son las interrogantes que yo debo hacerme y saber diferenciar entre un deporte y otro. Entonces, a raíz de estos interrogantes, aquí está la clasificación de los deportes según el grado de complejidad de la técnica. Encontramos pues en primera parte que el arte, o sea, la gimnasia, tiene un alto contenido de técnica, gimnasia, nado sincronizado, clavados, patinaje artístico, artes marciales, de segundo los deportes que son de precisión, tiro con arco, tiro con escopeta, tiro neumáticos, tiro de bolos, golf, y todos los deportes de precisión. Y en esta clasificación de tercero están el que tiene instrumentos o medios, que es ecuestre, automovilismo, motociclismo, surf, paddle, vela, polo y patinaje. Bueno, básicamente estos son los deportes que contienen una alta complejidad en su técnica y que por ende en todos los planes de entrenamiento debería ser un plus totalmente diferente y estar enfocado prácticamente todas las secciones de entrenamiento a mejorar la técnica, a ser cada vez más óptimos y a buscar siempre el rendimiento óptimo, valga la redundancia. Como segunda clasificación encontramos los deportes que ya tenemos, deportes técnico-tácticos, donde tenemos el componente técnico como principal, pero seguido del componente táctico. Acá ya juega un papel importante lo que es la táctica también en estos deportes. Y de primera medida encontramos los deportes que son de combate: lucha, boxeo, judo, karate, taekwondo, esgrima. No quiere decir que la técnica sea en menor gradación, pero ya entra el componente táctico, ya entra el componente de lo que quiere el entrenador tácticamente, ya entra el entrenador a formular tácticas defensivas, ofensivas, como son en los deportes de combate. No todo es ataque, no todo es defensa. Entonces ya entra el entrenador a dosificar esas cargas entre lo técnico y lo táctico. Y en segunda medida están los de raqueta, que es el tenis de mesa, el racquetball y el badminton, el tenis de campo. Son deportes muy técnicos, muy ricos técnicamente, pero que también se componen de un aspecto muy físico y un aspecto muy táctico. Como ya les venía diciendo, no todo es ataque, no todo es defensa. Y ya el grado de dificultad empieza a generar un poco más, enfocándomelo al componente táctico también. Y los juegos de conjunto, que son voleibol, baloncesto, balonmano, béisbol, rugby, fútbol, todo lo que tiene que ver con deportes de conjunto, que también son deportes técnico-tácticos, que dentro de mi sección de entrenamiento debo incluir todos estos ejercicios que me ayuden en lo técnico y en lo táctico. Esto pensando en el alto rendimiento. Acuérdense de todo lo que hemos visto de fases sensibles, que básicamente ya lo vamos a recordar un poco. Como cuarto, encontramos, como clasificación, encontramos los que son ya técnico y encontramos otro ítem que es el rendimiento físico. Entonces ya se compone de todo lo que es técnico físico, que son los de fuerza, los de velocidad y los de resistencia, que prima también un componente técnico. Yo les decía ahora lo que es el halterofilia o el halterofilia o el powerlifting
o los lanzamientos o los saltos, también se necesitan de un componente bastante alto de técnica, pero entra ya lo físico y acá juega un papel demasiadamente importante lo que es lo físico. Créame que esto no es como una camisa de fuerza para que ustedes piensen, no, si mi deporte en esta clasificación solo es técnico, táctico, entonces lo físico, ¿dónde queda? No, simplemente lo estamos pensando desde el componente técnico y táctico, cuál es su clasificación, pero obviamente en los deportes de conjunto el componente físico también juega un papel demasiadamente importante. Entonces, no es una camisa de fuerza, no es para que ustedes se sientan atados como a esta clasificación, simplemente es una clasificación que se da a nivel técnico y táctica. Y por seguro ítems, los deportes de velocidad, que son los sprint, o sea, todo lo que tiene que ver con velocidad, el ciclismo de pista, la natación, el patinaje de velocidad, donde prima, es muy importante la técnica, pero que el componente físico también juega un papel demasiadamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se definen competencias por el nivel físico que tiene ese deportista. Y entran los deportes de resistencia, el atletismo, la maratón, la marcha, el ciclismo de ruta, el BMX, el esquí, remo, kayak. Acá se quedan muchos deportes en estas clasificaciones, pero podemos ir incluyéndolas poco a poco en nuestra vida cotidiana. Si yo tengo un deporte de fuerza y no está incluido acá, pues ya sé en qué clasificación va. Pero básicamente lo que nosotros queremos y lo que yo quiero es que ustedes me entiendan es que todos los deportes se clasifican a nivel técnico por su alta importancia dentro de una competencia. Y encontramos, en la última clasificación, encontramos los deportes de técnica combinada. ¿Qué quiere decir eso? Que prima tanto la técnica, la preparación física y el componente táctico. El triatlón es uno de esos. El triatlón, a pesar de que no vemos dentro de una competencia a qué horas hay táctica o a qué horas hay técnica, son deportes que se necesitan de mucha complejidad técnica a la hora, por ejemplo, de nadar. El deportista que es muy malo nadando, aquí puede perder una competencia por no tener claro la técnica necesaria para poder avanzar. Entonces son deportes de técnica combinada, como el pentatlón, ese es bastante difícil, o el tiro neumático, el esgrima, la natación, también la maratón, el ecuestre, son deportes que se necesitan de una técnica muy combinada, que necesitan más de 2 o 3 deportes y aprenderlos demasiadamente bien para poder participar en estas pruebas. Y por último acá ya nos muestra las pruebas que son realmente combinadas, que son el pentatlón, el heptatlón y el decatlón. Son pruebas que son combinadas, de técnica combinada, porque se necesitan de varios deportes para poder ser ejecutados. Y se necesita tener un grado bastante alto en el aprendizaje de estas técnicas. ¿Cómo vamos, Willy? Pregunta hasta ahora, nada, bien. Sí, señor. Profe, vamos bien, pero tenemos una consulta. Sí, señor. De Caroline. Le damos el paso a ella, por favor. Profe, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Nuevamente yo. Caro, ¿qué más? ¿Cómo va? Profe, Sí. muy bien, gracias. En los deportes donde tú nos explicaste que son los deportes técnico, tácticos, usted no nombró el golf. Y yo quisiera saber, ese deporte es bueno, como más de técnica o qué. Ese deporte va en los deportes que son ricos técnicamente, volvámonos un poco. Y, por ejemplo, lo que yo les dije ahorita, no lo sientan como una camisa de fuerza para pensar, bueno, si no está ahí, entonces, ¿en dónde está? No. Por ejemplo, lo podríamos meter en los deportes que son técnico-tácticos y en los deportes que son de raqueta. No, sé que es un deporte que no es de raqueta, pero por su dificultad lo podríamos meter ahí, porque a pesar de que es muy técnico, también es un deporte táctico.
no todo es bolear la pelota para lado y lado, no. Acá también prima un componente muy táctico. Entonces, yo lo incluiría ahí, yo. Pero si de pronto nos ponemos a ver, de pronto miremos, también entraría por su complejidad técnica, entraría en los deportes de precisión. Entonces, yo pienso o en los deportes donde está el componente técnico y táctico, o en los deportes de precisión. Pero, bueno, acá, ¿cuál me dijo usted? El golf. Acá lo tenemos en los deportes de precisión. Entonces, esta tabla lo clasifica de esa forma porque es un deporte realmente de muy alta precisión, pero también tiene un componente táctico. Ah, sí, señor, o sea, sí, en la parte de complejidad técnica sí estaba, pero entonces yo quería, pues, como en esa partecita de acá donde juegan los deportes de técnico-tácticos, ahí es donde entraba, pero entonces ya tú me explicaste que entra más o menos en los de raqueta, que es donde, pues, ellos deben tener como ¿una qué? Una técnica muy avanzada para poder saber hasta qué hueco puede llegar a tu liga. Claro. Entonces eso es muy, muy complejo. Sí, claro. O sea, simplemente yo quiero que ustedes, dentro de ustedes mismos, separen en su deporte en el que se encuentran en estos momentos y diga, bueno, mi deporte tiene alta complejidad técnica, me debo enfocar mucho en la técnica, o mi deporte es técnico-táctico, o mi deporte es técnico-físico y táctico a la vez, como el fútbol. El fútbol es un deporte técnico, táctico y físico. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven en estos momentos y es pararse en su deporte y decir, bueno, ¿en qué estadio me encuentro? ¿Cuál es el grado de complejidad de mi deporte en cuanto a la técnica y a la táctica? ¿Listo? Listo, Muchas Carolina. gracias, profe. Perfecto. Willy, ¿qué más preguntas? No, señor. Era la única intervención que teníamos en el momento. Listo, Willy. Gracias, profe. Bien, vamos. Pasamos los deportes de rendimiento técnico y físico y los deportes de técnica combinada, que son básicamente los deportes donde se encuentran incluidos 3 o más deportes, por ejemplo el decatlón, que son muchos más deportes. Y tenemos que tener claro que aquí el aprendizaje, la enseñanza de los 3 deportes tiene que ser por igual. Bien, ahora entramos a algo muy importante, que es lo que ustedes en estos momentos deben de estar preguntándose. Bueno, pero ¿en qué fases del entrenamiento yo debo incluir más la técnica y qué tipo de técnica y cómo debe ser? Pues lo que nos muestra la literatura o la ciencia es que tenemos 4 fases, las cuales están compuestas por fundamentos técnicos, técnica constructiva, técnica de rendimiento y la última fase, que es el alto rendimiento. Acá de pronto nos frenamos un poco porque para mí es importante que ustedes entiendan y lo que hemos venido diciendo durante todos estos encuentros que hemos tenido y que nos hemos enfocado mucho en las fases sensibles. Para mí es un caso, es una opinión muy personal. Yo pienso que lo que nosotros no hicimos a los 5 y a los 8 años, entre los 5 y los 8 y los 9 y los 12, yo pienso que a nivel de técnica y a nivel de coordinación motriz o todo ese tema de la psicomotricidad, yo pienso que entre los 13 y los 16 o 16 o más ya es muy difícil ganarlo. He tenido casos de niños que les llegan a usted a los 13, 14, 15, 16 años con unos vacíos técnicos y motrices muy, muy grandes y pienso que ya ha perdido todas esas fases sensibles donde el niño pudo haber aprendido todos esos fundamentos y pudo haber construido una lógica motriz en su organismo o en su locomoción estructural. Entonces es muy difícil que ya después de los 13 o los 14 años usted ya se atrase o ya se devuelva a ganar todas esas fases que ya se han ido perdiendo. Es muy difícil. Entonces, por eso la importancia de la formación hoy en día, por eso la importancia de tener profesionales a cargo de nuestras escuelas de formación, porque si ustedes pueden notar y todo lo que hemos visto durante todo este módulo, ha sido importante
desgranar una a una la fase en la que se encuentra el niño. Entonces, si nosotros tenemos profesionales a cargo o tenemos profesionales enseñando en nuestras escuelas, pues usted va a asegurar que este profesional esté apto para enseñar todas estas fases una a una en cada categoría que se encuentre el niño. Entonces, importante saber de todas estas fases y por qué y para qué. La primera fase, que es la de 5 y 8 años, vemos que es una fase y se le conoce como la primera fase del entrenamiento técnico, como la de fundamentos, ya que sus contenidos están orientados a la formación multilateral. Ya vimos la clase pasada que es uno de los principios biológicos que tiene el niño, y acá vuelve y me lo dice la ciencia en cuanto a la formación técnica, que aquí es momento y es hora entre los 5 y los 8 años que el niño aprenda de muchas cosas, que el niño aprenda y desarrolle muchos contenidos programáticos en su cerebro, que tenga muchos contenidos y muchos engramas motores para que al momento de la especialización no se le sea difícil, no se le sea muy difícil adquirir nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque la multilateralidad o la condición física mucho más adelante va a generar que ese niño tenga mucho mejor rendimiento. Ahora, acá va a ser el aprendizaje de las técnicas básicas del deporte. Pues esta fase corresponde más bien única y exclusivamente con el desarrollo de la motricidad básica que debemos desarrollar nosotros como ser humano, que debe orientarse hacia un estilo de vida físicamente activo desde edad temprana, entre los 5 y los 8 años. Acá debemos tener un enfoque mucho más divertido, basado en actividades de juego y sobre todo lúdicas. Entonces, por eso acá en la mayoría de las escuelas de formación, lo que nosotros deberíamos planificar para estos niños entre 5 y 8 años son tareas psicomotrices, pero a base del juego, a base de todos esos juegos lúdicos en los cuales nosotros nos hemos venido perdiendo por la tecnología, por la ciencia, por muchas cosas. Anteriormente nosotros en esta edad de 5 y 8 años teníamos mucha capacidad coordinativa, teníamos mucho bagaje motriz, porque nosotros ya les había explicado anteriormente que la infancia de nosotros fue un poco más diferente que la infancia de los niños hoy en día. Los niños de hoy en día, y más en la situación en la que nos encontramos, mucho más encerrados, mucho más arraigados del deporte. Entonces, cuando lleguen estos niños de 5 y 8 años, hay que reforzar toda esa capacidad motriz de este niño. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta que en esta fase de fundamentos no vamos a ser muy especialistas en el deporte. Sí, podemos generar trabajos donde tengan el elemento técnico del deporte, pero siempre el enfoque debe ser en el desarrollo de la motricidad básica. Bien, acá nos muestra una tabla donde Batalla Flores en el 2000 nos dice que en esta fase el niño debe ser muy rico en desplazamientos, o sea, en desplazamientos habituales, marcha, carreras, y no habituales, que son cuadrupedias, reptaciones, trepas. Y si nos vamos a los juegos que nosotros teníamos anteriormente, estos son básicamente todas las capacidades coordinativas que nosotros desarrollamos con todos esos juegos que nosotros hacíamos y que podemos hacer hoy en día en las escuelas de formación. En cuanto a saltos, según la dirección, horizontales, verticales, el niño tiene que tener en esta fase tiene que tener la capacidad de saber qué es la dirección horizontal, qué es vertical, saber dónde se encuentra. Entonces, en cuanto a giros, según el eje longitudinal, transversal, sagital, ustedes pueden notar de que son trabajos de pronto, discúlpenme la palabra, muy bobos, pero créanme que no. Si el niño tiene
en realidad la capacidad de mejorar todos estos fundamentos entre los 5 y los 8 años, créame que va a haber una especialización mucho mejor. En cuanto a manejo y control de objetos, vea lo que decíamos ahorita, con las manos, con botes, con lanzamientos, recepción, golpeo, con los pies, parada, conducción, con la cabeza, bueno, hay cantidad de ejercicios que podemos hacer en los deportes de conjunto, así mismo como en los deportes individuales. No crea que esto es solo para deportes de conjunto. Esto lo debe desarrollar el niño sí o sí. Toda esta parte de fundamentos el niño lo tiene que definir, lo tiene que desarrollar sí o sí. Ya sea, si el niño no va a ser especializado en un deporte de conjunto, pero esto le va a servir para adquirir otras habilidades dentro del deporte que está haciendo. Segunda fase, que es la constructiva. Como lo pueden ver en la imagen, en la fase constructiva, yo ya voy empezando a elaborar planes de entrenamiento enfocados mucho más en la técnica. ¿Por qué se le conoce a esta fase como constructiva? Porque sus contenidos están orientados en la elaboración de la técnica. Acá ya pasó los 8 años y entró entre los 9 y los 12 años, donde ya empieza a adquirir una técnica especial del deporte, sin dejar a un lado, como decíamos en las clases pasadas, sin dejar a un lado lo que son las capacidades coordinativas, porque recuerden que con el paso del desarrollo motor del niño se pueden ir perdiendo y hay que volverlas a reeducar. Pero acá ya entran dos características muy especiales de la técnica, que son la cinemática y la dinámica. Cuando nos referimos a las características cinemáticas, hablamos de la estructura espacial y temporal del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, en un deporte como el fútbol, cuando hablamos de estructura espacial, ¿qué quiere decir? Que ya el niño empiece a manejar el elemento como estructura dentro del espacio donde se está moviendo y con el orden cronológico y el ritmo necesario en cuanto a aceleración de la mecánica de ese deporte. Mientras que con las características dinámicas se refiere a los impulsos de la fuerza en la ejecución de la mecánica del movimiento en sus diferentes fases. Ejemplo en esta imagen, tiene que ser una característica ya muy dinámica porque tiene que manejar tanto la fuerza, tanto el impulso, como la mecánica que le brinda esa técnica que está construyendo en ese momento. Aquí el entrenador tiene unas tareas demasiadamente especiales. El entrenador tiene que estar ahí brindándole al deportista una confianza muy extrema, porque en este caso de la gimnasia son deportes con alto contenido y con alta complejidad técnica, entonces el entrenador tiene que estar ahí, aparte los compañeros que están ahí tienen que estar en una completa seriedad del caso, porque son técnicas que requieren de mucho componente de concentración. Pregunta, Willy, nada. No, señor, por el momento no. Listo. Bien, acá tenemos una caracterización de los deportes en cuanto a la constructiva, que es desde los 9 a los 12 años. Si de pronto necesita una ejecución de una técnica específica, los deportes y destrezas, por ejemplo, lo que es deportes de conjunto, nos encontramos en que la ejecución de la técnica tiene que ser muy específica. En los deportes de raqueta, el golpe y la recepción de la pelota tiene que ser, en esta fase tiene que abundar un poco más. En los deportes de combate, lo que es posición de ataque y defensa frente al adversario. Y lo que decíamos ahorita, los deportes de conjunto, lo que es el control y la conducción del balón, acá juega un papel importante porque nosotros como entrenadores debemos incluirlo en esta fase constructiva. Ya nos vamos a lo que es entre 13 y 16 años, que prácticamente entra el rendimiento deportivo y acá ya juega un papel muy importante la técnica, pues ya los contenidos están orientados y los contenidos programáticos de la sección de entrenamiento debe estar
orientados a la mejora de la técnica que requiere de la condición física. O sea que ya acá empiezan los trabajos físico-técnicos, como llamamos nosotros dentro de una sección. Y si mi deporte no requiere mucho de la condición física, que no la puedo dejar de un lado, no puedo dejar de entrenar el componente físico, o sea que su componente técnico está por encima de la condición física, entonces mi sección de entrenamiento siempre tiene que ir un poco más enfocada a la técnica, pero en el caso del fútbol o en deportes de conjunto donde la técnica requiere, depende mucho del trabajo físico, acá ya puedo incluirlo. Entre los 13 y los 16 años, el componente físico y técnico, con orientación dominante hacia la resistencia aeróbica o a la anaeróbica. Recuerden lo que veíamos en fases sensibles, que acá el componente de rendimiento en cuanto a la resistencia aeróbica y anaeróbica es muy importante. Tiene una alta complejidad para desarrollar este componente. Se colocan en primer lugar para su desarrollo, pues también debemos desarrollar mucho la fuerza, pero esta fase básicamente corresponde a las edades entre 13 y 16 años. Aquí la etapa de formación deportiva es en las categorías más bien juveniles. Acá ya encontramos deportistas de un alto rendimiento técnico y físico, ya muy ricos físico y técnicamente porque ya han venido desarrollando todas esas destrezas técnicas durante todos los años de formación del niño. Entonces, acá vuelvo y me paro un poco en lo que yo les decía ahora. Acá un entrenador es muy difícil para uno como entrenador que le llegue un deportista en el alto rendimiento. Ojo, en formación es muy diferente, pero en el alto rendimiento, por ejemplo, a devolverse a enseñarle lo que es la noción temporespacial, es un ejemplo. Todo lo que tiene que ver con noción temporespacial, sabiendo que ya pasó por toda esa etapa donde su desarrollo hubiese podido ser mucho mejor. En rendimiento encontramos pues el ABC del entrenamiento o el rendimiento técnico, donde ya entra la capacidad física como fuerza y velocidad y resistencia, donde le podemos incluir al deportista las técnicas, pero incluida la capacidad física como la fuerza, la velocidad, la resistencia y ya entra lo que es la capacidad táctica en situaciones y decisiones y acciones en el mismo juego. Entonces, por ejemplo, en el fútbol o en deportes, de cooperación o en deportes de conjunto, ya la táctica empieza acá a ser muy relevante en estas etapas de formación, porque ya acá al niño le podemos o al joven le podemos incluir entrenamientos en base a la técnica, pero que me defina con situaciones que tengan una alta complejidad en acciones decisionales. Ejemplo, ya acá entran los trabajos en fútbol como los trabajos de espacio reducido, que muchas veces lo utilizamos como capacidad táctica también. Entonces acá ya entran todo ese tipo de ejercicios o ese tipo de secciones porque ya hemos venido desarrollando durante todas las fases sensibles, ya hemos venido desarrollando todas esas capacidades coordinativas que me van a permitir en esta etapa generar todas esas situaciones de decisiones y acciones. Y por último, la última etapa, que esta sí de pronto la conocemos, la mayoría la deben conocer o todos la debemos conocer, que es la cuarta fase del entrenamiento técnico, como en el alto rendimiento, ya que estos contenidos que encontramos como fase central están orientados pues a la optimización del rendimiento. Aquí ya debemos tener una técnica muy consolidada. Acá no la técnica, lo poco que se mejore en la técnica es para conseguir medallas o triunfos, pero no para conseguir, digamos, una mejoría que ya perdimos en las fases anteriores. Aquí lo que conseguimos en técnica es para conseguir medallas y títulos. Bien sea la técnica o la condición física o la capacidad técnica, en este aspecto de alto rendimiento juegan un papel muy importante. Si bien se constituye pues en el resultado acumulado de las fases técnicas que ya hemos visto, previas desde la motricidad básica
la construcción de los fundamentos y la mejora del rendimiento técnico. Ahora, el aspecto técnico aquí se vincula más directamente es con la optimización del rendimiento deportivo. Como lo dice este apartado, acá el componente técnico se va a vincular directamente al rendimiento deportivo. Acá no es para desarrollar ni cualidades básicas, ni cualidades motrices. Acá se vincula, es específicamente y directamente es al alto rendimiento, o sea, a la optimización para conseguir títulos, para conseguir medallas. Para eso se entrena la técnica en el alto rendimiento, porque ya se supone que se ha tenido una consolidación de todas esas fases y aprendizajes de la técnica durante todas las fases sensibles del niño. Bueno, acá encontramos una tablita pequeña, de pronto no están todos los deportes como lo decíamos ahora, pero en los deportes técnicos, de arte, precisión y medios, la técnica en sí misma es la finalidad, lo que yo les venía diciendo. Hay deportes que la técnica lo va a definir todo. En los deportes, por ejemplo, de precisión, lo que son clavados, gimnasia artística, la ejecución con grado de dificultad, destreza, precisión del blanco, dominio del aparato, es un instrumento o medios que debemos como deportistas ya haber adquirido durante toda la fase de aprendizaje. Y lo que es en el alto rendimiento, lo que nosotros llegamos a hacer en cuanto a la técnica es optimizar lo que es el rendimiento. Y en los deportes de rendimiento, por ejemplo, lo que es lucha, la técnica incrementa el rendimiento físico. Por ejemplo, cuando conseguimos una técnica muy especial en lucha o en boxeo, aquí lo que va a hacer esa técnica es incrementar el rendimiento físico. ¿Y a base de qué? De mejorar las capacidades físicas como la fuerza, la velocidad y también la resistencia. En los deportes tácticos, como es el combate, también la raqueta y los de conjunto, la técnica tiene una finalidad táctica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mejoro la técnica de mis deportistas, pues a la hora de generar una táctica especial para un encuentro o una competencia, la técnica tiene finalidad táctica. O sea que si yo mejoro la técnica de mi deportista, finalmente lo que yo voy a conseguir dentro de una competencia es mejorar también mi sistema táctico. Entonces, acá la lógica del adversario con táctica individual o colectiva juega, es un papel bastante importante. Por eso no dejar perder todas esas fases sensibles del niño, porque ya cuando nos encontramos en el alto rendimiento, la técnica ya pasa a un segundo plano y tiene una finalidad táctica en los deportes, por ejemplo, como de conjunto, de raqueta o de combate. Y en los deportes de técnica combinada, la técnica, los deportes de técnica combinada, la técnica es combinada y múltiple. ¿Qué quiere decir eso? Que son deportes que, por ejemplo, se componen de 3 deportes, ejemplo, el atletismo, el ciclismo y la natación, y el dominio técnico debe ser para la mejora del rendimiento físico multideportivo. Acá ya cambia. Mire que el dominio técnico me va a dar a mí mejora del rendimiento físico y multideportivo. Acá sí prima bastante grande lo que es el ahorro energético. Si yo tengo deportistas ricos técnicamente en estos 3 deportes, créame que va a mejorar mucho el rendimiento físico y mucho el rendimiento multideportivo en los 3 deportes. Bien, entramos ya a los métodos. Willy, de esa parte no hay preguntas por si... No, profe, no me han registrado preguntas, profe. Listo, bueno, vamos bien. Bueno, ahora en los métodos de enseñanza de la técnica también deben haber unos conceptos claros y deben haber unas fases donde los métodos de enseñanza de esta técnica adquieren gran importancia. No todos los métodos son para todas las fases, pero básicamente nos encontramos en cuatro métodos de enseñanza de la técnica, que es el método global, el método analítico, el método combinado y el método estructural espacial. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Pues básicamente el método global lo encierro muy en las fases sensibles, que es tratar de enseñar el gesto técnico en su totalidad.
lo que hace muy eficaz cuando el ejercicio muestra bajos niveles de coordinación. Por ejemplo, cuando yo le enseño al niño globalmente lo que es de pronto el pase con borde interno, el pase con borde externo, pararla con borde interno, y el método analítico ya requiere mucha más concentración, porque el método analítico lo que quiere es descomponer el ejercicio en partes para su enseñanza. Entonces ahí es donde yo cojo el niño muy pequeño y le enseño, por ejemplo, a parar el balón con borde interno, pero le voy descomponiendo todo el ejercicio en partes para que su enseñanza y este método sea mucho más eficaz. Ahora, este método nos obliga a tener un conocimiento de la estructura del ejercicio y sus partes mucho más determinantes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo conocer muy bien el ejercicio, debo conocer muy bien del deporte para poder yo enseñarle al niño y poderle descomponer ese ejercicio en 2, 3, 4, 5 partes para que el niño me lo entienda de la mejor forma. Diferente al método global, que yo ya le estoy enseñando al niño cómo transportar con borde interno, cómo transportar con la planta del pie. Antes yo ya había visto el método analítico y el niño ya va a conocer de forma analítica este ejercicio para poderlo pasar al método global, ¿sí? Ahora el método combinado se trata de alternar los métodos anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que este se enfoca mucho más en lo que es los trabajos de entre 9 y 12 años. Podemos incluir el método combinado porque ya podemos ya podemos combinar entre el método analítico y el método global. O sea que, por ejemplo, en deportes como el voleibol o en deportes como el baloncesto ya puedo incluir lo que es la parte de ejercicios, de formas de ejercicio un poco más complejas. ¿Y cómo? Llevando esta secuencia de global analítico o analítico global o analítico global analítico dentro de la misma sección de entrenamiento, porque el niño ya alcanza, con su trayectoria deportiva, ya alcanza a diferenciar entre uno y el otro y ya puede formar engramas motores mucho más importantes que le permitan generar este tipo de diferencias dentro de su cerebro. Y la estructura espacial, pues acá nos referimos es al orden cronológico de las partes. Acá ya nos metemos un poco a lo que es el alto rendimiento, que es ya tener una estructura como tal de que el joven o el deportista genere engramas motores en cuanto al espacio en el que se encuentra. Entonces ya acá empieza a manejar el deportista espacio, tiempo, e incluso puede manejar el medio externo, que es muy importante a la hora de una competencia. Entonces, importante que aprendamos nosotros estos métodos de enseñanza de la técnica porque básicamente es lo que me va a llevar a mí a generar un entrenamiento eficaz. Si yo, por ejemplo, me llegan a mi escuela de fútbol niños de 6, 7 años y yo quiero meterles un método combinado o empezar a hacer trabajos de espacio reducido sin haber pasado por el método global o el método analítico, estoy incurriendo en un error garrafal o un error biológico porque no estoy siendo consecuente con la formación del deportista, ni estoy siendo consecuente con el desarrollo biológico de ese niño. Entonces, importante saber los métodos de enseñanza. Ustedes en estos momentos ya se deben estar imaginando en qué etapa y qué método de enseñanza debe usar para sus deportistas, los cuales se encuentran a cargo de ustedes como entrenadores. Entonces, importante aprender estos métodos de enseñanza. Ustedes, si el niño está iniciando en una escuela o en un club deportivo, en un club de patinaje, en el club de softball, yo ya debo saber en qué fase se encuentra el niño para yo empezar a incluirle todos esos ejercicios que van a ser importantes para el desarrollo biológico del niño. Bueno, esta es prácticamente la última
diapositiva que tengo el día de hoy, ya que les tengo dos deportistas de alto rendimiento, los cuales ya los van a ver. Vamos a ver la última diapositiva y pasamos a las preguntas y pasamos a una actividad que les tengo preparada como sorpresa del día de hoy. La técnica y la táctica debe ser siempre, acá como yo les decía al principio, yo tengo que saber en qué deporte estoy parado, si para mí es más importante la técnica o la táctica. Por ejemplo, en los deportes de oposición, lo que son los deportes de lucha y los deportes de combate, esos deportes están clasificados en una lucha por un objetivo y que básicamente lo que es la técnica y el componente físico tienen un papel muy importante. Ahora, si estoy parado en lo que son deportes de conjunto, como lo que son ataque y defensa, acá la modificación es secuencial. ¿Qué quiere decir modificación secuencial? Que están entre técnicos, tácticos y físicos y siempre están supeditados a una modificación dentro de la competencia. Acá no gana solo lo físico, acá no gana solo lo técnico y acá no gana solo lo táctico. Y los deportes de colaboración, de pronto como el voleibol, deben de tener una armonización técnica muy exquisita. Por ejemplo, en el voleibol, lo pongo de ejemplo, porque tiene técnicas que son realmente reglamento dentro de la competencia. Entonces, acá la armonización técnica y táctica debe ser, como su nombre lo indica, una armonización muy bonita para que la competencia o para que el fin, que es ganar un partido, sea eficaz. Willy, me dice, por favor, me dice si hay preguntas acá. De pronto terminamos todo lo que es el componente de técnica y táctica y me confirma si de pronto ya los invitados ya están. Bueno, profe, primero que todo, no conozco el nombre de los invitados. Vi que conectó Jaime. Ah, bueno. ¿Sí? Jaime, sí. Y se conectó otra niña, pero no recuerdo el nombre. Jennifer. Jennifer, bueno, espere, hablemosle. Jennifer, ¿ya me estás escuchando? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Y Jaime también? Sí, yo vi que Jaime se Profe, conectó. buenas tardes, sí, señor. Ah, bueno. Muchachos, bueno. Profe, pero antes tenemos una consultita. Sí, ¿La podemos...? Sí, no, vamos primero a generar todas esas consultas y ahí sí pasamos por ellos y vemos lo que le queremos preguntar a ellos. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces le damos la palabra a Dylan Sebastián Prieto, profe. Profe, buenas tardes. ¿Usted me podría volver a hacer el método analítico que no me quedó muy claro? Perfecto. Volvámonos a lo que es el método analítico. ¿Qué deporte practicas? ¿Qué deporte enseñas, Dylan? Fútbol, profe. Fútbol. Bueno, acá, por ejemplo, con lo que yo iniciaría en los deportes, por ejemplo, el fútbol, es con el método analítico. ¿Qué quiere decir el método analítico? Que yo lo que le voy a incluir a ese niño en situaciones con el balón, yo se las voy a incluir, pero se las voy a descomponer en varias partes. Ejemplo, yo al niño le voy a enseñar a parar el balón con borde interno. Yo a ese niño le voy a descomponer lo que yo más pueda ese ejercicio. Por ejemplo, ¿yo cómo lo haría? Yo le doy el balón con la mano y le voy a enseñar cómo va a poner el pie para que reciba el balón. ¿Listo? Eso es descomponerle el ejercicio al niño. Y ese es el método analítico. ¿Para qué? Para ahí sí pasar a un método global. Y así sucesivamente yo le voy descomponiendo todos los ejercicios para que el niño analíticamente ya sepa cómo es el ejercicio. Ah, listo, profe, vale. O sea, en pocas palabras es como desmenuzarle el trabajo al niño para que él comprenda bien. Exactamente. Vale, profe, muchas gracias. Profe, gracias. ¿Alguien más quiere realizar alguna consulta? Profe, seas todo muy claro hoy entonces. Willy, bueno, yo le cuento
nosotros en área andina en estos momentos contamos con 2 deportistas. Jaime, pues usted lo conoce, es un deportista de alto rendimiento, está hace muy poco retirado. Es un orgullo para nosotros en el área andina y para mí tenerlo de estudiante. E incluso fue compañero mío en la tecnología deportiva del área andina, y para nosotros es un orgullo que Jaime nos pueda contar a nosotros cómo ha sido ese proceso o cómo fue ese proceso para que él llegara al alto rendimiento, y que nos contara pues un poco toda esa experiencia durante el alto rendimiento. Y la segunda es una niña también, Jennifer, que es gimnasta. Por eso quise traerlos ahora, porque son dos deportistas, uno de conjunto y uno de deporte individual, que nos contara también todas esas experiencias que ha tenido en el alto rendimiento. Pues no quiero ahondar un poco en la hoja de vida deportiva, pero pues yo la leí ahora y me parece espectacular. Es una niña que, una de las primeras colombianas que ha participado en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y participa por Risaralda, y tenemos nosotros la fortuna de tenerlos en el área andina, y de verdad que es muy gratificante y de mucho orgullo tener estos 2 deportistas. Pues Jaime, que nos va a aportar muchísimo ahora en el tema de formación, y que nos va a aportar mucho en el tema de experiencias. Aparte de eso, son unas personas demasiadamente gratificantes para mí. Los respeto mucho por todo lo que han hecho. Jennifer solo tiene 17 años, y los logros que ha obtenido entonces son bastante grandes. Entonces mi invitación es para que los que estamos en estos momentos en esta clase se atrevan a preguntarle lo que quieran de todo su proceso de formación durante toda su carrera deportiva. Listo, Willy. Entonces también lo invito a usted a que me ayude, a que estemos prestos para que le hagamos preguntas a ellos, la que queramos. Listo. Muchas gracias a los 2 por estar. Yo, Jennifer y Jaime. Profe, muchas gracias, excelente sorpresa. Yo creo que es una actividad que se va a volver muy dinámica, porque me imagino que la mayoría de los profes tienen muchas cosas para preguntarle a estos 2 deportistas. Jaime y Jennifer, muchas gracias. Yo a Jaime lo conozco, tuve la oportunidad de dirigirlo en Copa Ciudad Pereira, esta última que pasó, y de verdad que excelente persona. Y profe, muchas gracias, de verdad que muy buena sorpresa. Los dejo a disposición. Empecemos, démosle el turno a las niñas. Primero las damas. Dale, Jennifer, cuéntenos quién es, cuéntenos todo su proceso a nivel de formación deportiva. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Camila Rivera Celis, tengo 17 años. Y bueno, pues yo empecé la gimnasia rítmica como tal a los 9 años, ya para cumplir 10, comencé en el 2013. Yo soy de Bogotá, pero debido al deporte me vine a vivir acá a Pereira, Risaralda. Yo me vine a vivir porque me dieron una beca para entrenar acá. Yo entrenaba en la Liga de Cundinamarca, que pues en este entonces ahora es el Centro Alto Rendimiento y pues no pertenece a ninguna liga. Yo entrenaba allá, pero pues a la final cambiaron de entrenadora, la echaron, y pues esa entrenadora se vino a ir acá a Risaralda, y con ella me trajo, pues el presidente de la liga de acá, con ella me trajo a mí también, y pues así fue que empezó mi travesía en la gimnasia rítmica. Dejé pues toda mi familia en Bogotá por venir a representar a Risaralda y cumplir un sueño. La verdad es que me ha hecho de mucho agrado pues haber llegado acá a Risaralda, porque la verdad me han apoyado bastante. He podido cumplir todos mis sueños. En el mismo año 2013, a los 6 meses quedé subcampeona nacional y clasifiqué a los suramericanos de gimnasia rítmica, que fueron en Bolivia. Ahí ganamos medalla de bronce por equipo. Ya en categoría 11-12, que es pues, un poco más avanzada la edad, en los 2 años quedé campeona nacional. También fui a los suramericanos de gimnasia rítmica. También ganamos medalla por equipo, pero pues todavía no había podido ganar medalla en individual. Ya en juvenil también volví a quedar campeona por 2 años consecutivos. En uno sí quedé tercera campeona. Y en el último año de mi categoría juvenil gané medalla de bronce en categoría individual en especialidad de masas. Es mi mejor aparato, ya que en la gimnasia rítmica se compone por 4 aparatos y pues esa es mi especialidad, masas.
Y el mismo año que quedé campeona, bueno, tercera campeona en los Suramericanos de Gimnasia Rítmica, quedé campeona nacional y clasifiqué a 2 competencias que pues eran muy importantes en la categoría juvenil, que era el Pacific Rim, que solo se celebra en cuanto a la gimnasia, en todas las modalidades de gimnasia, fue en la ciudad de Medellín. Ahí ganamos medalla de bronce por equipo y luego seguía a la semana una competencia panamericana de juvenil, de gimnasia rítmica, y era clasificatoria a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ahí obtuve el cupo, que es sexta, obtuve el cupo directo al campeonato de los Olímpicos de la Juventud, y pues en octubre se realizaron, y ya ese ha sido mi mayor logro en toda mi carrera deportiva, ya que pues nunca se había clasificado en cuanto a la gimnasia rítmica a un evento después de ese gran tamaño, ya que la gimnasia rítmica pues en Colombia es un poco, ¿cómo se dice? Pues todavía no ha surgido como se espera, pero pues ahí vamos abriendo puertas y pues esa es la idea de que ya empezar a competir en competencias de más alto nivel. Y ya el año pasado, en el 2019, fueron Juegos Nacionales. Yo quedé en la competencia nacional de Interligas, quedé tercera campeona, y en la modalidad de masas quedé primera campeona. Y ya en Juegos Nacionales ganamos, fue medalla por equipo, no alcancé la individual por un incidente que me pasó en un aparato. Entonces no alcancé a quedar en la general individual. Y pues esa es mi pequeña historia. Bueno, Jennifer, excelente. Yo investigándolo, usted pensará que yo soy brujo, pero pues investigué un poco sobre su biografía y su paso por el deporte. Para mí, la incluyo acá dentro de esta charla porque usted era una deportista, no era deportista, bailaba, era salsa. O sea, cuéntenos qué fue lo que pasó, porque precisamente el tema de nosotros todo este tiempo ha sido en todas esas fases sensibles o en todas esas fases donde el niño o el joven adquiere muchas habilidades como son las habilidades de multilateralidad. ¿Cómo se da su paso y por qué se da su paso a gimnasia después de estar bailando? Bueno, pues yo empecé la salsa, fue en Bogotá. Yo pues antes yo no sabía de la gimnasia, yo solo era bailarina de salsa. Estaba en una academia que se llama Afrocaribeña, pues ahí iba a torneos de salsa y todo, pero pues para las coreografías uno necesitaba pues más flexibilidad para hacer más, por así decirlo, maromas. Entonces a mí me metieron, fue a la Liga de Bogotá. Me metí a gimnasia artística primero y la verdad no me gustó. Entonces, pues ahí sí aprendí a hacer como rollitos y paradas de manos y pues para meterlo en mis rutinas de salsa. Luego, pues a mí una entrenadora de la Liga de Bogotá me dijo que yo serviera para rítmica. Ahí fue cuando me fui al centro de alto rendimiento a hacer las pruebas. Y la entrenadora de ese tiempo me dijo que yo servía para gimnasia rítmica, que era muy buena. Y ahí fue pues que me enamoré de la gimnasia y dejé la salsa a un lado. La Bien. verdad no la volví a practicar por la gimnasia. Bien, mire muchachos que no, todo esto que hemos venido hablando durante todas estas clases, que ha sido las fases sensibles, es importante desarrollarlas porque finalmente ella, lo que es a los 10, 12 años ya se especializa en un deporte, aunque es un deporte que necesita especialización demasiadamente temprana. Esto es un deporte que se necesita más especialización. Entonces, es un deporte que ella adquirió en base a otras habilidades técnicas que ella fue adquiriendo durante toda su vida. Entonces, mire que es un claro ejemplo de lo que hemos venido hablando. Ha sido muy importante para ese desarrollo que ella ha tenido. Es una niña muy joven y ha tenido demasiados títulos. No sé, Willy, si tiene algo para preguntarle o han alzado la mano. Profe, digo la palabra. Buenas tardes. Señor. Buenas tardes. Jovencita, ¿cómo está? No sé si me recuerda. Ay, no veo. Profesor de béisbol, ¿cómo está? Hola, sí, claro. Cuéntenos esa historia, cómo se ha sentido todos esos años en el cibercolegio y cómo la trató la Liga Risaraldense de Gimnasia. Gracias. Me alegra mucho verla y que la tengan como modelo. Sí. A nivel Muchas gracias a usted. y más un excelente profesor como es este joven, porque lo que hay que felicitarlo a usted, profe, es por su juventud. Todo lo que estoy escuchando. Gracias y permiso para retirarme y para escuchar a nuestra excelente ponente. Dale, Jennifer. Bueno, él me preguntaba sobre el cibercolegio. El cibercolegio pues es un colegio virtual que pues la Liga de Risaralda ha implementado
porque pues nosotros los deportistas necesitamos pues entrenar demasiadas horas, y más si es la gimnasia rítmica. La gimnasia rítmica requiere entre unas 7, 8 horas de entrenamiento, mínimo 6 horas, porque pues es un deporte de alta competitividad y pues uno pues en 3 horas no alcanza a hacer nada, porque tenemos que hacer físico, flexibilidad, rutinas, estiramiento y demás. Entonces el cibercolegio eso es lo que nos brindó, que el cibercolegio es una educación virtual donde nos se flexibiliza con los deportistas y nos ayuda a tener nuestras 8 horas de entrenamiento y las 3 horas de estudio. Y en esas 3 horas de estudio la verdad es que nos ayudaron demasiado, porque nos enfocamos para estudiar y tenemos a una tutora que nos ayuda. Entonces, la verdad, no es lo mismo que presencial, que uno estar con compañeros y que el recreo y todo, pero ese es un estudio más de disciplina. Los que quieren salir adelante, salen adelante porque es de disciplina. Es usted ponerse a trabajar usted solo y investigar, y ya lo que no entienda, ahí está la tutora o los profesores virtualmente. Entonces, Willy, fue muy chévere que, digamos, la liga haya empezado a adquirir esta educación. Willy, ya le damos la palabra al compañero ella nombró algo muy importante que lo veníamos hablando, por ejemplo, cuando vimos capacidades físicas en las fases sensibles, y es que el estiramiento para ellos en este caso es prácticamente fundamental. No sé qué de pronto Jennifer nos pueda contar de pronto una sección de entrenamiento en base a lo que ha sido todo este desarrollo para ustedes. ¿En qué se llevan todas esas 6 horas entrenando? ¿En qué? Bueno, digamos, un entrenamiento continuo normal de gimnasia rítmica, digamos, nosotras llegamos y, bueno, depende también del mesociclo, el Sí, sí. macrociclo, bueno, depende de si es competitivo o no es competitivo. Ah, perfecto. Entonces, cuando no es competitivo empezamos trotando nuestros 40 minutos o una hora de trote, ya que pues en gimnasia rítmica uno tiene que estar delgado y pues no puede subirse de peso, entonces todos los días se trota. Entonces, pero ya varía si es competitivo o no, entonces se trota menos o más, pero igual se trota. Entonces empezamos trotando, a veces hacemos físico de una vez o si no lo dejamos para el final. Entonces, si hacemos físico de una vez, entonces hacemos nuestros 4 o 5 circuitos de físico, ya luego si empezamos a estirar, estiramos los músculos, ya luego empezamos a hacer el calentamiento como tal de gimnasia rítmica, el que es específico, y ya luego hacemos flexibilidad. Entonces, digamos, el calentamiento en sí dura como, bueno, el estiramiento dura por ahí 10 minutos, el calentamiento dura ya una hora y la flexibilidad entonces dura por ahí 30 minutos. Ya luego hacemos ejercicios específicos de espalda, entonces hacemos más flexibilidad de espalda, luego hacemos fuerza de espalda y de pierna, luego volvemos a hacer flexibilidad y ya luego empezamos las rutinas, que son como nuestros esquemas, son como bueno, con lo que competimos, los bailes. Sí, Y ya perfecto. nos enfocamos en eso y ahí se termina la primera sesión de entrenamiento. Y ya en la tarde solo es calentar, en un calentamiento corto, por ahí de 30 minutos, y solo nos enfocamos en las rutinas. Y ya. En lo que es técnica. Entonces, básicamente Sí. lo que hacen es dividir la sección de entrenamiento en dos, uno más físico y el de por la tarde que es mucho más técnico. Ajá, Entonces, o a veces lo hacen al revés, de la o mañana hacen, más técnico y en la tarde más físico. dale Willy, le doy la palabra al compañero. Profe, muchas gracias. Jennifer, muchas gracias. Le damos la palabra a la profe Joana Tique. Muy buena tarde para todos. Buenas tardes. Pues yo quiero dar es una apreciación más que todo, digamos, a los entrenadores, ¿cierto? Ese ojo clínico que tienen, que cuando ven una persona con un talento o un dote, entonces ellos ya inmediatamente ya lo direccionan a qué especialidad se puede dirigir Deportista. ese deportista, sí señor, gracias. Entonces me parece pues muy bonito esa apreciación y pues vea que la fueron induciendo a un camino donde ella ha tenido una trayectoria pues en tan corta edad. Y si las cosas no se hubieran dado o si el momento no se hubieran dado, de pronto no se hubiera detectado ese talento que ella tiene, ¿cierto?
y pues no se hubiera fortalecido en esa parte. Y también pues de pronto lo que ella había destacado al principio, me gustó, me llamó la atención y entonces ya me enfoqué en esa parte, porque pues a veces pasa que tiene unas capacidades o unas destrezas, pero si no le llama la atención, entonces no se podría desarrollar a ese tipo de especialidad. Entonces esa es la apreciación que quiero dar. Importante, profe, lo que dice la profe Joana, importante porque aquí nos metemos un poco, no sé si de pronto haya sido el caso de Jennifer, pero ella escogió el deporte. Mire que no ha nombrado ni siquiera que mi mamá o mi papá me obligó a hacer gimnasia, sino que yo escogí el deporte. Y ya ellos la apoyaron como tal. Pero importante lo que tú dices, la apreciación, ellos la detectaron. No sé si de pronto Jennifer nos cuente un poco más de su entrenadora, que me parece que no es colombiana o ya sigue siendo la cubana. No, ya va a cambiar. Ah, ya cambiaron. Bueno, ha pasado por varios entrenadores. De pronto nos cuente un poco sobre el entrenador que tiene en estos momentos. Bueno, pues la verdad sí he pasado por bastantes entrenadores, pues la que principalmente me trajo a Risaralda, pues ya no se encuentra, ya se encuentra en otro país con su club. Y bueno, he pasado por bastantes que pues han aportado pues demasiado en mi carrera deportiva, donde a todos se les agradece. El año pasado tenía una entrenadora que se llamaba Jordania Corrales. A ella le agradezco mucho porque todo el proceso que fortaleció conmigo me ayudó también para estar en las Olimpiadas, o sea, eso se le agradece. Y pues porque también fue parte de mi carrera deportiva. En este momento, pues como tal, no tengo una entrenadora específica porque aún la entrenadora que pues están viendo, pues está en proceso de contratación, pero se llama Daniela Díaz, ella pues la aprecio también demasiado, con ella ya la conocí, ella fue una entrenadora mía ya hace años, sino que se reintegró otra vez a la liga y pues esperar a ver que la contraten para seguir. Pero en este momento estoy entrenando con la entrenadora nacional de la selección nacional, pues vía Zoom también, porque es muy complicado esta situación del COVID. Perfecto, Jenny. Willy, ¿tenemos más preguntas para... Profe, tenemos una pregunta en el chat de Yamile Rodríguez. Jennifer, te preguntan que cuántos años tenías cuando empezaste a bailar salsa. Cuando empecé a bailar salsa tenía como 6 años. Duré bastante, los 6 a los 9 años, ya para venirme acá a Risaralda bailé salsa. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para Jennifer? Bien, Willy, yo pienso que primero darle las gracias a ella por habernos brindado este espacio, que fue muy importante para conocer un poco de ese deporte. Y segundo, yo quería pues traerlo a ella acá para que desde una u otra forma la apoyáramos. Prácticamente es una risaraldense más. Prácticamente no conocemos mucho del deporte, pero es un deporte que consta de mucha técnica. Ya hemos visto de todas las horas de técnica que tiene que tener esta disciplina y esta muchacha para que pueda obtener sus logros. Para nosotros es un gran orgullo y para mí es un gran orgullo tenerla como estudiante del área andina, una compañera más en este caso, y muchas gracias por habernos regalado el espacio. Willy tiene algo para decir. Sí, claro, agradecerle a Jennifer en nombre de la Secretaría de Deportes de Pereira, Alcaldía de Pereira, Gobierno de Ciudad, agradecerle por este espacio, felicitarla. Aparte de que es un orgullo para nosotros los risaraldenses, a pesar de que no es de aquí, ¿cierto? Es de Bogotá, pero compite, entrena como cualquier risaraldense más. De verdad que muchas gracias, Jennifer. Eres un orgullo para toda nuestra juventud. Yo quería hacerte una consultica y pequeñita. Cuéntanos cómo es una rutina diaria tuya, porque veo que estudias virtualmente, entonces quería saber un poco acerca. Bueno, pues en este momento, en tiempos de COVID, pues la verdad, pues en las mañanas sí es pues el horario de la universidad, estudio toda la mañana, ya pues luego sí, pues me levanto, bueno, hago mis quehaceres, acá todo, y ya a las 2 de la tarde es que empiezo a entrenar, tengo entrenamientos específicos, a veces son a las 2, a las 3, depende cómo la entrenadora nos programe, y a las 5 de la tarde hacemos preparación física de 5 a 6 y ya luego
pues si no tengo tareas o así, pues me tomo el tiempo libre ya a descansar otra vez. Perfecto. Pero digamos, si no hubiese COVID, antes del COVID, el semestre pasado, sí era un poco difícil, porque pues en las mañanas era ir a la universidad y pues sí era presencial. Y la verdad era muy difícil porque, o sea, yo llegaba a la liga, dejaba mis cosas y me iba, digamos, a la universidad. O llegaba a la universidad y de la universidad me iba de una vez a entrenar. Entonces era dependiendo del horario. Y en las tardes, pues como son mínimo 6 horas, entrenaba de 2 a la tarde a 7 de la noche o 8. Digamos, la liga sí queda en el, bueno, bien casi en el centro de Pereira y yo vivo en Dos Quebradas, entonces era un poco difícil trasladarme, llegaba muy tarde a la casa y tenía que trasnochar porque sí tenía que entregar trabajos, entonces la verdad es que el semestre pasado sí fue un poquito difícil para mí, llegaba muy agotada, pero pues Te, con toda la energía, te con toda la entiendo. actitud. Eso se llama disciplina y esa es Sí, una de las claves de ustedes como deportistas y obviamente nosotros como entrenadores. Sí, Sí. total, total. Y no, y te comprendo con lo de la universidad porque con esos profes tan cuchillas de allá, me imagino que... Pregúntele, Willy, por mí. No, todavía no se pueden evaluar porque apenas empezamos. Ah, bueno. Jennifer, muchas gracias. De verdad que es un orgullo. Mire que está combinando dos cosas que son profesionales prácticamente. El solo hecho de iniciar a estudiar es tomar la disciplina a nivel profesional y teniendo otra disciplina al lado, pues es de admirar. Muchas gracias, Jennifer. De verdad Muchas gracias a todos ustedes muchas también. gracias por el espacio y empecemos a seguir a Jennifer por todo lado. Sebas, Hagámosle fuerza. Señor. profe, le dejaron una última preguntita acá. Dice Angie Sediel que qué tanto le afectó el cambio de ciudad. Ah, Jennifer. Ah, bueno, pues la verdad, pues como yo era muy chiquita, la verdad no me afectó mucho porque pues sí, pues tengo mi familia en Bogotá, pero pues como allá también practicaba salsa y todo, no veía como muy apegados a ellos. Y pues como yo siempre he convivido es con mi mamá, casi siempre, pues las dos siempre juntas y pues ella vino acá conmigo a Pereira, la verdad no fue muy duro. Entonces, la verdad sí me acoplé muy fácil. Lo que sí se me hizo un poquito difícil de acoplarme fue en cuanto al estudio, porque pues yo sí estudiaba presencialmente, con más niños y niñas y así, y ya pasar a uno estar sentado en un computador y pues uno tan chico, pues es generar mucha disciplina desde tan temprana edad, entonces era un poco difícil al comienzo, pero ya uno se acostumbra muy rápido, la verdad, y ya. Vale, muchas gracias. Willy, Bueno, gracias a ustedes. le doy la fortuna para que me despida la niña. Oh, Jennifer, de verdad que muchas gracias, muy agradecidos. Como siempre, pues nosotros buscando enriquecer los conocimientos y estas experiencias nos sirven mucho. Eh, Mis mejores deseos, sigue así de juiciosa, porque no es fácil estudiar, hacer deporte el tiempo, no es fácil, entonces, nada, felicitaciones y profe Sebas, gracias por esa gran sorpresa. No, Bueno, gracias a ustedes. todos los méritos para ella. Gracias, Jennifer. Un abrazo. Bueno, ahorita seguimos con un deportista de deporte de conjunto. Es muy conocido en Pereira, Jaime Sierra, como ya lo había nombrado, un motivo de orgullo para nosotros tenerlo en la ciudad, tenerlo de estudiante en el área andina. Yo estaba viendo videos de Jaime, pero pues quise que él mismo nos describiera cómo ha sido todo ese proceso que ha tenido durante toda su vida deportiva. Sé que acá también tenemos deportistas que fueron de alto rendimiento, pero quise traer pues a Jaime que nos compartiera varias de sus experiencias e incluso acá tiene compañeros dentro del curso que tuvo él a nivel profesional. Bienvenido, Jaime. Profe, buenas tardes. Cordial saludo para usted, para el profe Willy. Veo muchas caras conocidas. Pues es grato verlos, aunque sea por este medio. A Richie, por ahí veo a Pacho Franco, a Alex, por Alexis. ahí sea Alexis Márquez. Sí, veo muchas caras conocidas. A Joana, pues que la tuve de compañera el año pasado en la alcaldía. Muy grato poderlos ver, muy agradecido por la invitación, siempre que lo llamen a uno a hablar
deporte y pues en este caso de fútbol, pues siempre va a estar uno presto. Bueno, yo soy tecnólogo deportivo, jugué fútbol profesional 14 años. En estos momentos estoy cursando quinto semestre de entrenamiento deportivo en la Andina. Profesor Sebastián, pues ahí está dándonos clase, excelente profesor. Y bueno, yo inicié mi carrera, o bueno, jugando fútbol a los 13 años. Digo que jugando porque pues actualmente o en estos tiempos se ve que los niños inician desde más temprano, digamos 5 años, inician su proceso formativo. Yo inicié a los 13 años, antes pues jugando fútbol toda la vida, jugaba pues en la calle, armábamos los 4 arcos con piedras con los compañeros. En un partidito de esos pasó un profesor muy conocido por ustedes, por el barrio mío, Santa Mónica, Juan Muentes. Resulta que yo estaba jugando por ahí, el hombre me vio y me dijo que si quería ser parte de la escuela de formación en ese entonces de la selección Dos Quebradas. Yo le dije que no, que porque a mí me daba pereza entrenar, no veía como el fútbol pues como una pasión en ese momento. Él se fue, a los 8 días volvió y yo estaba jugando otra vez con mis amigos en la calle, pues, donde pasan los carros que uno tiene que parar para que pase y después uno seguir jugando. El hombre otra vez se me acercó y me dijo, venga niño, vaya, intente, pruebe una semanita a ver si quiere ser parte de la escuela. Yo en su momento pues pensé que, pues respetando al profe Muentes, pensé que era raro, que quería tenías otras intenciones. Pero no, el hombre pues quería que yo probara, incluso yo también le dije que no en ese momento. Pero me dijo, no, vea, para que usted vea que esto es algo serio, hablemos con sus papás y entonces yo le explico cómo es la situación y bueno, así fue. Yo le dije, no, pues vamos a ver porque ya tenía como miedo. Entonces hablamos con mis papás y él me dijo que hiciera parte de Dos Quebradas y yo, bueno, tomé la decisión de ir a probar una semana y desde ahí empezó mi proceso de formación. Entonces jugué el primer torneo de liga, quedando de goleador, con 40 goles en ese torneo, y yo dije, no, esto es lo mío. Esto es lo mío, entonces ya me fue gustando más el deporte, el fútbol, y de ahí pues duré con el profesor Muente 2 años, infantil y prejuvenil. De ahí me fui para el Pereira con el profe Copi Loaiza, juvenil, en todos esos torneos de liga quedé goleador. Paso a primera C también pues con el Deportivo Pereira con el profe Reina, también quedando de goleador. Bueno, antes, cuando empiezo mi proceso en la parte infantil, desde ahí también inicio mis procesos en selección Risaralda, los hago de infantil a juvenil todos. Bueno, recuerdo que en el año 2004 juego una Copa Ciudad Pereira como menor. El Pereira pues me presta a jugar con la selección Dos Quebradas. En ese torneo, siendo como menor, quedó como mejor jugador, goleador y mejor juvenil fuera de concurso. Tenía 17 años. Ese fue el salto, pienso yo, que tuve para jugar fútbol profesional al otro año. En el 2004 debuto como profesional a los 17 años, profesor Néstor Otero. Y del 2004 al 2008 estoy en el Deportivo Pereira, 2009 paso a jugar en el Itagüí Fútbol Club, 2010-2011 Pacífico Fútbol Club, 2012 vuelvo al Deportivo Pereira hasta el 2013, 2014 al 2015 el primer semestre de Atlético Bucaramanga, del 2015 al 2016 pues estoy en Atlético Bucaramanga y termino mi carrera como jugador profesional en El Salvador, un equipo que se llamaba Águila. Quiero hacer énfasis de pronto en la edad que yo empecé a jugar a los 13 años,
diciendo que yo tuve muchas lesiones a partir de los 19 años. Mucha lesión de tipo muscular, esguinces. Quiero decirlo porque pues pienso que faltó ese proceso de formación antes de los 13 años, Sí. antes. Pienso que, o yo me preguntaba por qué me lesionaba tanto, si era juicioso, si me alimentaba bien, si no trasnochaba. Entonces, hago la memoria pues de que ese proceso de formación, para mí ahora que estoy también siendo profesor de niños, es importante hacerlo, enmarcando que en ciertas edades y en ciertas etapas hay que trabajar diferentes cosas, ¿cierto? Entonces, por eso pienso yo el tipo de lesiones que tuve, y pues a los 32 años tuve lesión de ligamento cruzado anterior con menisco también de la pierna derecha, y pues de ahí en adelante se me hizo muy, muy complicado volver a jugar de la manera que lo hacía antes. Entonces quería como enmarcar ese tipo de cosas. Más que todo, escuché que están hablando de ese tipo de formación y de técnicas en edades tempranas. Es importante pues hacer énfasis en eso. Esa es como Sí. mi Sí, pequeña hoja de Jaime, vida. miren nosotros, muchachos, que ya Jaime ahora ya prácticamente a la puerta de ser un profesional en entrenamiento deportivo, y ve la importancia de todas esas fases sensibles, de adquirir todas esas fases sensibles, pues prácticamente él hoy en día por su estudio y por su dedicación en cuanto a la academia se da cuenta que lo que le faltó para haber sido mucho más grande, porque pues Jaime fue grande en el fútbol, pero fue importante haber perdido todas esas fases sensibles en cuanto al deporte se refiere. Quizás si hubiese desarrollado motrizmente mejor, quizás hubiese sido mucho más grande, porque mire que estamos frente a un deportista que nació para el fútbol. Prácticamente ahí sí vale la frase que dice, unos nacen y otros se hacen. Pues Jaime, en este caso, lo que nos está llevando a un ejemplo claro de que Jaime nació para el fútbol. Entonces, escucho, ya veo preguntas por acá. Bien pueda Willy, le puede dar la palabra. Profe, muchas gracias. Jaime, muchas gracias por el espacio. De verdad que muy enriquecedor. Y vamos a darle la palabra a Joana. Joana, ¿a ti qué? Bueno, ahora, hola Jaime, ¿cómo va? Bien, bien. Y Bien, bueno, Johanna. yo saqué acá como tres conclusiones. Pues escuchando la historia de vida de los dos chicos, pues veo que cada uno tuvo un cambio de entrenadores, ¿cierto? La historia de vida es similar, detectaron el talento, bueno, en su trayectoria, pues la primera persona que los encaminó, listo, ellos quedaron ahí en su entrenamiento y después fueron cambiando pues de entrenador. Entonces, mi inquietud pues para los dos deportistas es durante ese cambio de entrenador, pues se interrumpe pues el proceso de entrenamiento, pues los ciclos de entrenamiento, ¿cierto? Paran, igual cambia porque cada docente tiene una metodología, ¿cierto? Bueno, en la otra, pues digamos que podría pasar, se detectan estos talentos, pero para sostenerse económicamente, porque me imagino que siempre tienen que comprar materiales, uniforme, pues el transporte, ¿cierto? Eso a veces dificulta pues esa trayectoria como deportista, ¿cierto? En cuanto también, digamos que Jaime tocó la parte de lesión, esa lesión, pues a veces, digamos, ahorita son casos, el sistema de salud le dio la posibilidad de cumplir bien su terapia o no, ¿cierto? Entonces son cosas que a veces se presentan en los deportistas
que hay muchos factores, ¿cierto? Que podría interrumpir ese proceso. Ya, pues es como lo que logro captar ahí en esa parte. Bueno, lo que yo entiendo, Jaime, Joana, hace referencia de pronto, su vida de pronto, bueno, a nivel profesional sabemos que económicamente pues pudo haber sido mucho mejor, pero en ese nivel de formación, ¿cómo jugó ese papel económico? Y de pronto, a nivel de lesión, ¿cómo jugó ese papel también a nivel de la salud en su futuro o en su presente? Bueno, en el caso económico, pues gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mis padres. Pues siempre estaba la plata para los pasajes, para los implementos. Pues apoyo digamos, de otro lado. En ese caso, digamos, la Liga de Risaralda, pues solo patrocinaba, digamos, como uniformes, ¿cierto? De resto, todo el apoyo económico fue por parte de mis padres. Y en la lesión en su momento yo me lesioné en Bucaramanga, el Once Caldas pues me presta ese año, el Bucaramanga hace la recuperación, duré un año recuperándome, la lesión en deportistas de alto rendimiento, ese tipo de lesión de ligamento cruzado, te dice que en 6 meses u 8 meses ya el jugador tiene que estar recuperado para jugar. Yo me demoré un año porque en Bucaramanga los medios no eran los mejores, los medios físicos habían muy pocos y los que habían eran muy, muy, muy regulares. Eso pues atrasó mucho mi recuperación. Incluso pues hay un problema jurídico ahí todavía con el Atlético Bucaramanga porque yo regresé al Once Caldas a terminar mi recuperación. El Once Caldas en 3 meses terminó la recuperación. Entonces, enmarcar pues que en ciertos equipos, en ciertos clubes, para este tipo de lesiones no están muy bien preparados. No está muy bien preparado. No sé ahora ya, no sé cómo está el club, pero en el 2015 recuerdo que el único medio físico era un TENS, de esos antiguos, no había ultrasonido. Mejor dicho, era una cosa impresionante para un equipo profesional. En ese momento estábamos en la B, pero logramos ascender. Pero mínimo un equipo de la B tiene que tener los medios necesarios para poder atender este tipo de lesiones, pensaría uno. Y más en ese equipo de ese tamaño, pues. Pensaría uno, pero pues no se tuvo, y en el Once Caldas pues todo lo contrario. En el Once Caldas sí todos los medios, tanto físicos como personales, médicos, fisioterapeutas, bueno, fueron dos cosas totalmente diferentes. Dos Once panoramas Caldas y diferentes. Bucaramanga. Sí, sí, total. Willy, ¿qué más preguntas tenemos para Jaime? Aprovechémoslo en cuanto a formación bueno, deportiva. Perdón, y otra cosa, lo que me da pues inquietud es, digamos, cuando los dos deportistas, pues lo que había dicho al principio, digamos que cuando cambian de entrenador, ese proceso de adaptación, ¿cómo es al nuevo entrenador? Pues se interrumpe ese proceso o para adaptarse, porque digamos, ay, me gustaba cómo enseñaba este entrenador y ya después estoy con otro y bueno, todo ese proceso de adaptación es fácil o qué. Bueno, yo tengo que decir ahí que sin hablar mal de los dos profes que yo tuve como inicio, porque yo sé que ellos se prepararon y han estudiado para ahora pues dirigir. En ese momento la metodología era igual. Yo cuando pasé infantil de Los Quebradas al Pereira, la metodología era igual. ¿La metodología cuál era? Digamos el calentamiento, trotar 20 minutos alrededor de la cancha. En ¿Cierto? específico. Después del calentamiento, juegue fútbol 30 minutos. Esa era la metodología de antes. Yo tuve la posibilidad pues de trabajar con el profe Copia ahora, y obviamente esa metodología que él utilizaba ya no está. Ya Pero cambió. era porque en ese entonces era eso lo que se trabajaba, no solo ellos,
hay muchos técnicos que yo sé que aquí hay muchos profes que usted llegaba al entrenamiento, bueno, arme 2 equipos y juegue. ¿Sí me entiende? Entonces, Sí. eso era lo de antes, por eso un cambio de profesor a otro en esa época no se notaba tanto. No se notaba tanto porque pues trabajaban más o menos lo mismo. De igual forma, Jaime, pues, en un deporte conjunto como el fútbol eso es normal, pasar de un técnico a otro pues es básicamente normal y lo va a vivir en toda su carrera profesional como deportista. Pero lo que quiere Jaime en este momento sacar a relucir es que mire que cómo hemos avanzado a nivel de ciencia y a nivel de procesos pedagógicos en base al entrenamiento deportivo, que ya hoy en día ese tipo de entrenamiento pues ya está mandado a recoger, como decimos. Entonces, han llegado estos nuevos procesos como la pedagogía del entrenamiento, todo lo que hemos venido enseñando acá, y pues son ustedes los llamados a salir, e incluso Jaime, que está inmerso en el deporte ahora como entrenador, y llamados a salir a hacer otro tipo, a marcar diferencia en cuanto a procesos de formación. Entonces, muy bien, muchas gracias Jaime por contarnos pues esa experiencia. Willy, ¿tenemos a alguien más con la mano levantada? Sí, profe, yo. Oiga, Jaime, pilas que por ahí está el profe Muentes y después se embala con el hombre. Jaime, cuéntenos un poco de ese proceso como formador. ¿Cuándo inicia? ¿Cómo inicia? ¿Por qué inicia? Si cuando estaba en el fútbol profesional dijo, no, mi proyecto de vida cuando termine el fútbol profesional voy a ser formador, o que, ¿cómo lo soñó? ¿Cómo lo está viviendo y hacia dónde se proyecta? Bueno, en el 2012, cuando regreso al Pereira, pues más como obligación, lo tengo que decir, más como obligación por parte de mi madre, me dijo que tenía que estudiar algo, ¿cierto? Que ya era hora que no fuera solo fútbol, que pensara más allá de cuando fuera a terminar. Pues yo en ese momento no pensé que mi carrera fuera a terminar tan temprano, entonces yo dije, no, pues todavía me queda mucho fútbol, ¿cierto? Entonces mi mamá me insistió y bueno, en el 2012 entro a estudiar la tecnología deportiva en la Andina. Esa Por, tecnología, por suerte, Jaime, por suerte. esa tecnología era a distancia, era presencial los sábados. Entonces empiezo a estudiar y pues fue la mejor decisión, sin duda, fue la mejor decisión. Pensé en ese momento de por qué no lo había hecho antes. Y bueno, también quiero hablar de que muchos futbolistas piensan que el estudio va a quitar mucho tiempo, y tiempo es lo que tiene uno como jugador. Uno entrena a veces 2 horas a la semana, 2 horas al día, perdón, y el resto de día libre, durmiendo todo el día. Y yo pues me arrepiento, digamos, de no haber hecho más, de no haber hecho, digamos, desde que me gradué hubiera podido estudiar una carrera porque me quedaba mucho tiempo libre. Pero bueno, tampoco puedo ser desagradecido porque pues pude jugar fútbol y tomé la decisión, como les dije, en el 2012 de estudiar esta tecnología. Y me di cuenta de muchos vacíos que tenía. Me di cuenta de que solo la parte académica le puede uno enseñar cosas que la parte deportiva no. ¿Cierto? Usted de pronto como jugador, sí, bueno, vaya a entrenar unos niños, usted puede montar un trabajo técnico, eso lo tiene uno claro, pero digamos en temas de cargas, ahí es donde uno dice, ay, bueno, pero ¿qué hago aquí? No sé qué hacer. Entonces esa parte del estudio en estos momentos me permitió complementar, ¿cierto? Muchas cosas que yo como jugador, la experiencia como jugador tenía. Cuando yo me retiro a los 32 años, no tenía como la visión de ser técnico, y también tengo que decirlo, fue más como la obligación cuando salí de jugar de poder generar recursos, porque pues yo tengo 2 hijos, soy casado, entonces cuando yo salí de jugar pues duré un año buscando equipo, entonces ya me decían que tenía que ir a probar de un lado a otro, entonces me fui a probar a un lado y los gastos corrían por cuenta mía, entonces los ahorros se fueron
Entonces ya me tocó pues como obligación, yo no, voy a buscar a ver quién me da trabajo como entrenador. Entonces, bueno, conseguí en ese momento el profe Héctor Fabio, el Pollo, en Boca Juniors. Y yo dije, "Ah, no, estos niños ahora, hermano, me van a sacar canas", ¿Yo qué porque en ese hago? momento eran niños de 8 años. Y mentira, fue todo lo contrario, me fue gustando el tema, me fue gustando poder formar a esos niños de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que había estudiado. Ahí empezó mi proceso como formador, lo digo yo, porque uno está para formar a los niños, ¿cierto? No buscando pues en esos momentos resultados. Y, y pues bueno, ahora quise estudiar entrenamiento deportivo, hacer la carrera profesional, porque pues igual la tecnología, y el profe lo sabe, también deja muchos vacíos, no es muy completa. Entonces sigo preparándome, profe Willy, sigo estudiando porque pues quiero ser un gran formador, quiero aprender a enseñar de acuerdo pues a la experiencia, de acuerdo a lo que ahora estoy aprendiendo en la parte académica. Gracias, Jaime. Actualmente en el Deportivo Pereira, ¿cierto? Sí, actualmente estoy en la Academia del Deportivo Pereira dirigiendo la categoría 2009 y en la Secretaría pues, de Dos Quebradas como monitor de fútbol. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Le damos la palabra a un amigo suyo, al profesor Alexis Márquez. María, qué gusto es escucharlos a los dos. Profe Sebas y Jaime, saludarlos y a todos los demás. Bueno, creo que con Jaime, como lo mencionaban ahora, fuimos compañeros unos años atrás. Como él lo dijo, desafortunadamente la lesión dio para que él no pudiera continuar. Muy joven, la verdad que muy joven, porque nosotros en el fútbol, en diferentes posiciones, algunos llegan a los 40, 41 años. No, yo creería que Jaime le aguantaba por hasta los 39, porque siempre fue una persona y un jugador que se entrenaba bien, que era muy responsable, eso sí hay que decirlo. Se entrenaba siempre de la mejor manera para tratar de mejorar todas esas deficiencias que se tenía. Y él tocaba temas muy puntuales en todo lo que he hablado ahora, y es los inicios antes en el fútbol eran muy diferentes a lo que se ve ahora. Incluso le tocó a usted, Alex, Sí, también. porque la época mía era demasiado complicada, eran preparadores físicos que era solo trote, las Sí. cargas se basaban siempre era en fondo, no era algo más específico Sí, señor. de pronto en los trabajos. Ahora ya es mucha la metodología que se maneja a la hora de preparar los jugadores. Vemos que de unos años para acá siempre se viene trabajando como inicio de entrenamiento, un trabajo, se podría decir que funcional y preventivo, Sí, señor. tratando de que los jugadores no se lesionen. Creería yo que ese tema de la lesión que tuvo Jaime, que es el ligamento cruzado, que es una de las lesiones más fuertes que se puede tener en el fútbol, a veces se hubiera podido corregir un poco teniendo todos estos trabajos, porque Sí, claro. antes no se hacían, pero es que la verdad antes no se hacían. No, no, de verdad que yo soy testigo de todo eso también. Sí, y bueno, afortunadamente ahora se está corrigiendo todo eso. Los trabajos ya van más específicos, se podría decir que posición. Vemos ahora en el trabajo que realiza el profe Daniel Hurtado con los jugadores del Pereira, trabajos muy específicos, si son centrales, si son laterales, si Sí. son delanteros, si son volantes. O sea, son trabajos que van prácticamente a donde ellos se mueven en la cancha. No como antes, por ejemplo, la posición mía, que siempre fue arquero y me tocaba meterme unas trotizas, como decimos nosotros, de Sí. 8, 9, 10 kilómetros en un entrenamiento. ¿Y para qué? ¿Para qué exactamente? Yo en este momento trabajo los arqueros del Deportivo Pereira y a mí es muy poco lo que me gusta ponerlos a correr. La verdad siempre trato de que el trabajo sea donde se tiene que realizar en el área, pero pues por la lluvia que ha habido en estos días toca hacer un poco el trabajo diferente, pero siempre, y eso es como para todos los que somos, en este momento estamos trabajando con niños o con personas más grandes, tratar de eso, de buscar como una metodología que no aburra al niño o a la persona que uno trabaja Que lo y que disfrute. uno vea que los potencializa, porque pues
No porque yo jugué fútbol y que porque tanto tiempo yo tuve una cantidad de preparadores de arqueros que me trabajaron de una forma, yo los tengo que trabajar igual, no. Digo que uno tiene que sacarle a todo su provecho. He estado preparándome también como lo viene haciendo Jaime. La verdad, tengo que felicitar a Jaime por eso. Él terminó de jugar, pero siguió preparándose y él lo dijo ahora muy claro. En el fútbol sobra mucho tiempo. Como dice Jaime, son 2 horas de trabajo, pero obviamente el tema de transporte, de llegar a un estadio, de llegar a un sitio de entrenamiento a veces hace que la jornada se vaya hasta mediodía, pero queda una tarde libre que en este momento el profe Cravioto, que es el técnico del equipo, le hace mucho énfasis a los muchachos en eso. Entonces ahí en el equipo hay varios que están haciendo ya carreras universitarias virtuales o diplomados virtuales. Bueno, algunos se están preparando, porque obviamente el fútbol uno no sabe cuándo lo retira. Yo tuve la oportunidad ahí y la bendición de jugar hasta los 39. En cierta forma me retiré por una lesión que tuve y no estudié. La verdad, nunca estudié, solamente hice por ahí unos cursos de inglés y de sistemas, pero no los terminé. Y ya sobre el final de mi carrera, que comencé a trabajar los arqueros en el equipo, comencé a aprender un poco más, porque como lo dice Jaime, una cosa es haber jugado y otra cosa es haber llevar una metodología dentro de un entrenamiento, que uno en cierta forma lo puede saber, pero porque se lo enseñaron a uno. Pero como ahora las cosas han cambiado tanto, las metodologías hay que cambiarlas bastante y hay que, como decir, empaparse un poquito de lo nuevo para que así todo salga mucho mejor y creo que los resultados que son los que uno busca en el deportista es que las cosas se hagan bien y para eso estamos todos acá aprendiendo, que la verdad ha sido un curso muy, muy beneficioso para todos nosotros. Alexis, muchas gracias por el aporte. Pienso que usted nombró algo muy interesante que es toda la metodología. No quiere decir que porque usted jugó y lo formaron de una forma, usted va a salir a formar de esa forma, aún sabiendo que no fue la metodología adecuada. Entonces, importante todo eso que usted nombra. Gracias por el aporte. Por eso lo dije ahora. Sabemos que aquí hay muchas personas que estuvieron en alto rendimiento y que nos pueden aportar muchas cosas frente a ese tema de formación deportiva. Claro que sí, profe, muchas gracias. Willy. Perfecto, profe. ¿Alguien más quiere participar, consultar? Profe. Sí, señor. Así yo no esté ahora después de mis 35 años, sino inmerso en el béisbol, he visto crecer a este gran profesional hoy. Felicitarlo por se le ve la forma, la humildad en que está afrontando esos procesos que la vida nos pone. Sierra, felicitarlo siempre, hasta gané apuestas con usted, con Don Elkin en la Copa Ciudad, Pereira, porque a pesar de que soy un hombre del béisbol hoy, y Alex y Alexis que están aquí, saben que estoy inmerso en el tema del fútbol. Insisto, felicitarlo, hermano, y que Dios lo ilumine y lo que necesite desde la Liga Risaraldense de Béisbol para poner al servicio de las habilidades motrices de sus niños entre los 4 y los 10 años. Estamos para servirle. Un abrazo para todos. Profe, muchas gracias por las palabras y sí, seguimos preparándonos, seguimos estudiando, seguimos inmersos en el deporte. Eso es como un estilo de vida ya para mí. Yo sé que para muchos, pues el consejo mío y la recomendación es que nos preparemos porque los niños nos están esperando, ¿cierto? Nos están esperando independientemente de la disciplina. Nos están esperando para que le enseñemos cosas a ellos, ¿cierto? Para que saquemos deportistas, saquemos talentos, pero pues que ante todo saquemos personas íntegras, ¿cierto? Que el deporte sea una herramienta fundamental para que los niños pues se formen primero como personas y si se logra como deportistas de alto rendimiento. Jaime, muchas gracias por habernos compartido pues tan bonita experiencia que tuvo en el alto rendimiento, a
Alexis, a todos por haber participado. Pienso que hoy cerramos este módulo pues, de fases sensibles o de entrenamiento para la formación. Pues ya el próximo módulo que van a ver conmigo es de planificación y estructuración de un plan de entrenamiento, pero por eso con el profe Willy esta semana yo hablaba y le decía pues la idea que yo tenía en cuanto a traer a estos dos deportistas que son representativos para la ciudad, uno de deportes de conjunto como es el fútbol y otro de un deporte individual que se manejan totalmente diferente y que tienen cualidades totalmente diferentes, pero en este caso, Jaime, muchas gracias por su atención prestada y por su tiempo. Sé que su tiempo es valioso como la de todos y muchas gracias. Espero poder seguir disfrutando de ustedes como deportistas y estudiantes mucho tiempo. Willy, lo dejo para que lo despida como a usted le gusta. Profe. Sí. ¿Puedo decir alguna cosita antes de terminar? Claro que sí. Profe, pues yo quiero de pronto, algo es para todos los profes que están acá, pues las diferentes disciplinas que tengan, que con la visita que tuvimos hoy de Jaime, al tener a Alexis Márquez, a Ricardo Álvarez, a Francisco Branco, que fueron jugadores profesionales, le hablo pues de deporte de fútbol, que los tuve muchos años, estuvimos compartiendo en el Pereira. Pienso que lo que le deben de aportar a sus dirigidos o a los alumnos es la disciplina que deben de tener. Pienso que los 4 que acabo de mencionar tuvieron una disciplina muy grande en el fútbol competitivo, y pienso que eso los ha llevado a estar hoy en día en lo que es. Y muy bueno pues ver estudiando a Jaime, lo que es hoy en día, Alexis, el mismo Ricardo y a Pacho. Pienso que es un ejemplo o algo, por lo menos yo lo hago todos los días o cuando entreno los jóvenes, es darle ejemplos, y pues siempre coloco a Alexis, que es el que tengo más cerca, lo coloco en ese sentido de un ejemplo para todos estos muchachos. Entonces pienso que aprovechen y darles ejemplito a los jóvenes de que con disciplina logran los objetivos trazados. Muchas gracias. Perfecto, sí, es algo muy importante que ellos van a hacer durante todos estos años de formación que van a tener a cargo niños, y ese es el legado que les van a dejar muy importante, contarles desde su experiencia y formar desde su experiencia. Willy, muchas gracias por haberme permitido también hacer esta actividad el día de hoy. Bueno, profesor, no, gracias a usted por el espacio, por traernos estas dos personas, estos dos deportistas tan importantes para nuestro departamento. A ellos, gracias por compartir las experiencias. Jaime, ya sabe que el profesor lo está esperando en la Andina para el retorno de clases. Yo lo voy a estar esperando en noviembre para que entrenemos para Copa, porque sigo insistiendo, todavía tiene mucho fútbol, y esta semana leía un artículo del periódico que le sacó Julián Santa, y precisamente hablaba de eso, de que Jaime todavía está muy joven y tiene mucho fútbol por dar, y lo demostró en la Copa pasada. A Jennifer, muchas gracias también por el espacio, una chica muy joven. Y profe Sebas, con usted nos volvemos a ver el 9 de septiembre, queriendo Dios. Sí, señor. Para dar continuidad a las temáticas. Este martes tenemos clase con el profesor Mateo Baena, 7 de la noche. Les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos, queriendo Dios, el martes. Bendiciones para todos. Profe, muchas gracias por estas 5 sesiones que nos dio. De verdad que muy edificantes. Gracias por compartir sus conocimientos, profe. No, gracias a todos por estar tan pendientes de las clases. Sé que a veces es complicado por el tema de la virtualidad, pero pues algún día tendremos la posibilidad de vernos en un aula de clases y ojalá sea muy pronto. Acá prestos para cualquier cosa. Willy ya sabe que lo que necesite, Willy, con mucho gusto, a todos los profes, a Ricardo, que una gran persona, a todos los profes, todos, Alexis, Jaime también sabe que cuenta con nosotros como docentes y como amigos. Entonces, muy feliz de haber podido compartir todas estas clases y esperarlos en el tema de planificación. Claro, profe, ¿no? Y nosotros como Secretaría de Deportes de Pereira estamos muy contentos con este módulo de formación, donde tenemos diversidad de deportes. Tenemos aikido, tenemos lucha, sí, tenemos boxeo. Profe Denis, no lo voy a dejar por fuera, tenemos béisbol. Ahí mismo me encendió la cámara. Sí, tenemos béisbol, tenemos baloncesto, voleibol,
y de verdad que ha sido muy edificante para todos. En nombre de la Secretaría, softball también, sí, por ahí se me pasan algunos, me disculpan. En nombre de la Secretaría de Deportes de Pereira, Alcaldía de Pereira, Gobierno de la Ciudad, les damos el agradecimiento por estar acá, por elegirnos como medio para el proceso formativo de cada uno de ustedes. Dios los bendiga, nos vemos el martes. Un abrazo Feliz para fin de todos, semana. hasta luego. Feliz fin de semana a todos, bendiciones. Profe, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Feliz Hasta tarde. luego, gracias. Mm.